¿Sabías que tu lengua tiene el poder de detener los milagros de Dios en tu vida? Hoy descubrirás el secreto bíblico que los primeros cristianos conocían sobre el silencio sagrado. En los antiguos monasterios del desierto, los padres espirituales enseñaban una verdad que hoy hemos olvidado. Quien controla su lengua, controla su destino. No era superstición, era sabiduría divina basada en las Escrituras. Santiago 3:2 nos revela: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Estas palabras no son casuales, son una llave maestra hacia la manifestación del poder divino. Si te suscribes a este canal, juntos exploraremos los misterios más profundos de la fe que la Iglesia institucional raramente enseña. Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias es una semilla plantada en el reino espiritual. Los antiguos sabían que las palabras no solo comunican, sino que crean realidades. Por eso Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Los primeros cristianos practicaban lo que llamaban hesicasmo, una tradición de silencio contemplativo que les permitía sintonizar con la frecuencia celestial. Entendían que cuando silenciamos la carne, el espíritu puede finalmente hablar. Pero aquí viene lo extraordinario. Cuando aprendes a dominar tu lengua, no solo cambias tu realidad externa, sino que abres canales espirituales que estaban bloqueados por el ruido constante de palabras vanas, quejas y murmuraciones. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia ya sabía. Nuestras palabras generan vibraciones que afectan tanto nuestro cerebro como nuestro entorno. Cada queja es un decreto contra tu bendición. Cada murmuración es una barrera entre tú y los milagros que Dios tiene preparados. Los místicos cristianos descubrieron que existe un silencio sagrado donde Dios opera de maneras sobrenaturales. Es en ese silencio donde se gestan los milagros más poderosos, donde la oración trasciende las palabras y se convierte en comunión pura con lo divino. El apóstol Pablo comprendía este misterio cuando escribió en 1 Corintios 2:4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo sabía que el verdadero poder no reside en la elocuencia, sino en el silencio que precede a la manifestación divina. Los padres del desierto tenían una máxima: el que habla mucho, peca mucho. No era una regla arbitraria, sino el resultado de observar cómo las palabras descontroladas bloquean los canales de la gracia. Cuando hablamos sin cesar, creamos un ruido espiritual que impide escuchar la voz suave y apacible de Dios. Si este contenido está transformando tu comprensión, suscríbete para recibir más revelaciones que cambiarán tu vida espiritual para siempre. En los evangelios encontramos algo fascinante. Jesús guardaba silencio en los momentos más cruciales. Ante Pilato, ante Herodes, ante sus acusadores. No era debilidad, era poder divino en acción. El silencio de Cristo era más elocuente que cualquier defensa. ¿Has notado alguna vez cómo tus palabras pueden sabotear tus oraciones? Imagina que oras pidiendo sanidad, pero luego pasas el día hablando de tu enfermedad. Oras por prosperidad, pero constantemente hablas de escasez. Tus propias palabras se convierten en el obstáculo entre tú y tu milagro. Los cabalistas cristianos de la Edad Media descubrieron algo revolucionario. Existe un silencio creativo y un silencio destructivo. El silencio creativo es aquel cargado de fe y expectativa, donde el alma se prepara para recibir. El silencio destructivo es el vacío espiritual donde no hay ni fe ni esperanza. El profeta Habacuc 2:20 nos enseña: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este versículo revela una verdad cósmica. Cuando toda la creación se silencia, Dios puede manifestarse plenamente. Tu lengua controlada es tu templo personal donde lo divino puede habitar. Déjame preguntarte algo que quiero que reflexiones y compartas en los comentarios.
¿Cuántas veces has sentido que tus propias palabras sabotean lo que estás pidiendo en oración? Los antiguos entendían que cada palabra pronunciada consume energía espiritual. Por eso Eclesiastés 5:2 advierte: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La tradición judía nos enseña que antes de la creación existía el silencio primordial. Fue desde ese silencio que Dios pronunció las palabras que dieron origen al universo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cada palabra divina emergió del silencio sagrado y regresó al silencio, dejando su huella eterna en la realidad. Los místicos cristianos descubrieron que nosotros, hechos a imagen de Dios, poseemos ese mismo poder creativo. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Ese poder solo se activa cuando aprendemos a habitar en el silencio divino, cuando nuestras palabras emergen de la misma fuente que las de nuestro Creador. San Juan de la Cruz escribió sobre la noche oscura del alma, pero pocos comprenden que esta noche incluye el silencio de la lengua. Es en este silencio donde el alma se purifica y se prepara para recibir las revelaciones más profundas de Dios. La cábala cristiana enseñaba que existe una correspondencia entre el silencio interno y la manifestación externa. Cuando silencias tu lengua de quejas, tu vida se llena de motivos para agradecer. Cuando silencias las palabras de temor, tu fe encuentra espacio para crecer. Imagina que tu boca es el puerto por donde salen los decretos de tu reino personal. Cada palabra es un embajador que va al mundo espiritual a cumplir una misión. ¿Qué tipo de embajadores estás enviando? ¿Mensajeros de fe o heraldos de duda? Los primeros cristianos practicaban lo que llamaban guardia de los labios. Antes de hablar se preguntaban: ¿estas palabras edifican el reino de Dios o lo obstaculizan? Era una disciplina que transformaba no solo su hablar, sino su manera de vivir. Proverbios 21:23 nos revela: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este versículo no es una simple sugerencia moral, es una ley espiritual. Quien controla su lengua, controla su destino emocional y espiritual. Pero aquí viene algo que te sorprenderá. Los antiguos descubrieron que el silencio no es la ausencia de comunicación, sino su forma más pura. En el silencio, el alma habla directamente con Dios sin las interferencias del ego y la mente carnal. Quiero que reflexiones sobre esto y me lo compartas. ¿Has experimentado alguna vez cómo el silencio en oración es más poderoso que las palabras? Padres orientales enseñaban que existe un silencio que sana y un silencio que mata. El silencio que sana está lleno de presencia divina, mientras que el silencio que mata está vacío de esperanza. La diferencia radica en la intención del corazón. En el Talmud cristiano de los primeros siglos se registra una enseñanza extraordinaria. Dios creó el mundo con 10 palabras, pero lo sostiene con su silencio eterno. Esta sabiduría revela que mientras las palabras crean, es el silencio divino el que mantiene toda la creación en equilibrio perfecto. Los anacoretas del desierto descubrieron algo que la neurociencia moderna confirma. El silencio prolongado reestructura nuestro cerebro, creando nuevas conexiones que nos conectan con dimensiones superiores de conciencia. No era ascetismo, era tecnología espiritual. Cuando Jesús se retiraba a orar en soledad, no solo buscaba comunión con el Padre, sino que entraba en el laboratorio donde los milagros se gestaban en silencio antes de manifestarse en el mundo visible. Lucas 5:16 nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Los gnósticos cristianos comprendían que existe un conocimiento que solo se transmite en silencio. No era secretismo, sino la comprensión de que ciertas verdades divinas solo pueden ser recibidas cuando el ruido mental se aquieta por completo. Aquí está el misterio que cambiará tu vida. Cada vez que controlas tu lengua de hablar negativamente, creas un espacio sagrado donde Dios puede operar. Es como si le dijeras al cielo: estoy listo para que actúes a tu manera, no a la mía.
La tradición esicasta enseñaba que el corazón tiene su propia inteligencia, superior a la mente. Pero esta inteligencia del corazón solo se activa en el silencio profundo, cuando dejamos de imponerle a Dios nuestras palabras y le permitimos que Él hable a nuestro espíritu. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has orado pidiendo algo específico, pero cuando llegó de manera diferente a como lo esperabas, no lo reconociste como respuesta divina? Nuestras palabras muchas veces limitan las maneras en que Dios quiere bendecirnos. Los cabalistas cristianos medievales descubrieron que cada letra del alfabeto hebreo tenía un equivalente en el silencio. Creían que existía un alfabeto del silencio, donde Dios escribía sus respuestas en el corazón de quienes sabían escuchar sin palabras. El profeta Elías experimentó esta verdad en el monte Horeb. No encontró a Dios en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Juan Reyes 19:12 nos enseña que Dios prefiere susurrar antes que gritar. Déjame hacerte una pregunta profunda para que reflexiones. ¿Qué crees que pasaría en tu vida si dedicaras el mismo tiempo que gastas hablando de problemas a estar en silencio, esperando que Dios actúe? Los místicos cristianos sabían que el silencio no es pasividad, sino la forma más activa de fe. Es decirle a Dios: confío tanto en tu poder que no necesito convencerte con mis palabras de lo que ya sabes que necesito. María, la Madre de Jesús, nos enseña la sabiduría del silencio sagrado. Lucas 2:19 nos revela: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella no corrió a contarle a todos sobre las visiones angélicas, sino que las incubó en el silencio de su corazón hasta que dieron fruto divino. Los padres apostólicos comprendían que existe una diferencia abismal entre el silencio vacío y el silencio lleno de Dios. El silencio vacío es simplemente la ausencia de sonido, pero el silencio divino es la presencia más densa del Espíritu Santo actuando en nuestra realidad. Imagina que tu alma es como un estanque. Cuando hablas constantemente, especialmente palabras negativas, es como arrojar piedras al agua. Las ondas impiden que veas el fondo, que es donde Dios quiere revelarte sus tesoros ocultos. Solo en la quietud absoluta puedes ver con claridad divina. Los esenios, comunidad espiritual de los tiempos de Cristo, practicaban períodos de silencio total que podían durar semanas. No era castigo, sino preparación. Entendían que antes de recibir una revelación mayor, el alma debe crear el espacio interno necesario para contenerla. En el Cantar de los Cantares 2:7 encontramos una advertencia profética: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que Él quiera. Esto nos enseña que el amor divino tiene sus tiempos, y nuestras palabras no pueden forzar su manifestación. Los contemplativos cristianos descubrieron que cuando silenciamos la lengua, activamos otros sentidos espirituales. Comenzamos a escuchar con el corazón, a ver con la fe, a sentir con el espíritu. Es como si el silencio fuera la llave que abre las puertas de la percepción celestial. Aquí viene algo revolucionario. Cada vez que te callas cuando tienes ganas de quejarte, estás haciendo un acto de fe tan poderoso como cualquier oración. Estás diciéndole a Dios: confío en que tú tienes el control, aunque yo no entienda lo que está pasando. La tradición ortodoxa oriental enseñaba que existe un ayuno de palabras tan importante como el ayuno de alimentos. Cuando ayunas de palabras negativas, tu espíritu se alimenta de esperanza. Cuando ayunas de quejas, tu alma se nutre de gratitud. Piensa en esta pregunta y compártela conmigo. ¿Has notado cómo algunas personas parecen tener una presencia especial, como si llevaran paz donde van? ¿Crees que podría estar relacionado con cómo manejan sus palabras? Los místicos medievales comprendían que el silencio no es la negación de la comunicación, sino su perfección. En el silencio, el alma habla el idioma nativo del cielo, un lenguaje que trasciende las palabras y toca directamente el corazón de Dios. Santiago 1:19 nos da una fórmula perfecta. Por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta secuencia divina, escuchar primero, hablar después, controlando la ira, es el camino hacia la manifestación de milagros en nuestra vida. Los antiguos cristianos coptos preservaron una enseñanza extraordinaria. El silencio es el idioma de Dios, todo lo demás es traducción imperfecta. Esta sabiduría revela por qué tantas veces nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Estamos hablando en un idioma que necesita ser purificado por el silencio. En los pergaminos de Nag Hammadi se encontró una revelación que cambió la comprensión de muchos teólogos. Jesús enseñaba que existe un poder en el silencio que supera el poder de las palabras. No porque las palabras sean malas, sino porque el silencio nos conecta directamente con la fuente de donde emergen las palabras verdaderas. Los padres capadocios desarrollaron una teología del silencio, donde explicaban que Dios creó el mundo, hablando, pero lo transforma callando. Cada milagro de sanidad, cada momento de liberación, cada respuesta a la oración, nace primero en el silencio divino antes de manifestarse en nuestra realidad. Imagínate esto. ¿Qué pasaría si por una semana completa, cada vez que sientas ganas de quejarte, en lugar de expresar la queja, la transformaras en una oración silenciosa? No solo cambiarías tu vibración espiritual, sino que abrirías canales de bendición que estaban bloqueados. Los eremitas cristianos del siglo IV descubrieron algo que la psicología moderna ha confirmado. Existe una relación directa entre el control de la lengua y la paz interior. Cuando dominas tus palabras, tu sistema nervioso entra en un estado de calma que permite que la fe opere con mayor efectividad. En el Evangelio de Tomás, texto gnóstico cristiano, se registra esta enseñanza de Jesús. Aquel que encuentra la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Pero aquí está el secreto. La interpretación verdadera no viene a través del análisis mental, sino a través del silencio contemplativo. Los cartujos, orden monástica conocida por su voto de silencio, desarrollaron una espiritualidad donde cada hora silenciosa equivalía a años de crecimiento espiritual acelerado. No era fanatismo, era la aplicación práctica de principios espirituales que la mayoría desconoce. Déjame hacerte una pregunta que toque tu corazón. ¿Recuerdas algún momento en tu vida cuando el silencio te trajo más paz que cualquier conversación o consejo? La tradición esicasta nos enseña que el corazón humano tiene cámaras secretas que solo se abren en el silencio profundo. En estas cámaras, Dios deposita revelaciones, sanidades, respuestas y milagros que esperan el momento perfecto para manifestarse en nuestra vida. Los antiguos sabían que cada palabra pronunciada en estado emocional alterado se convierte en una semilla tóxica plantada en el jardín de nuestro destino. Por eso Proverbios 17:28 declara: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Existe una tecnología espiritual que pocos conocen. Cuando retienes una palabra negativa que estás a punto de pronunciar, generas una energía de resistencia que fortalece tu carácter y aumenta tu autoridad espiritual. Es como hacer ejercicio con tu alma. Los místicos cristianos comprendían que el silencio no es la ausencia de Dios, sino su presencia más intensa. En el silencio, Dios no tiene que competir con nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras dudas o nuestras quejas para llegarnos al corazón. Los manuscritos del Monte Athos revelan una práctica secreta de los monjes bizantinos, la oración del silencio creativo. No era simplemente callar, sino llenar ese silencio con una expectativa tan intensa que el aire mismo parecía vibrar con la presencia divina. Estos monjes reportaban visiones, sanidades y revelaciones que transformaban no solo sus vidas, sino las de comunidades enteras. En el libro de Job encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre el silencio divino. He aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26:14. Esto revela que lo que conocemos de Dios a través de palabras es solo una fracción.
lo más poderoso se experimenta en el silencio. Los primeros cristianos perseguidos desarrollaron una forma de oración silenciosa, tan potente que podían mantener la fe incluso bajo tortura. No era resistencia humana, sino una conexión con lo divino tan profunda que trasciende las circunstancias externas. El silencio se había convertido en su fortaleza invencible. Imagina que cada vez que guardas silencio, en lugar de responder con ira, estás acumulando poder espiritual. Los antiguos llamaban a esto la banca celestial. Cada momento de autocontrol deposita autoridad divina en tu cuenta espiritual que luego se manifiesta como favor, protección y milagros. La cábala cristiana enseñaba que existe una correspondencia directa entre el silencio de la lengua y la apertura del tercer ojo espiritual. Cuando silencias las palabras carnales, despiertas la visión celestial. Cuando controlas la lengua, activas la percepción profética. Los contemplativos cristianos descubrieron algo extraordinario. En el silencio profundo, el tiempo se transforma. Una hora de silencio sagrado puede procesar años de trauma, liberar décadas de resentimiento y plantar semillas de milagros que se manifestarán durante el resto de tu vida. Aquí está el secreto que los maestros espirituales no enseñan. Cada palabra que no pronuncias cuando tienes derecho a defenderte se convierte en una palabra que Dios pronuncia a tu favor en el tribunal celestial. Tu silencio se convierte en la voz de Dios defendiéndote. Reflexiona sobre esto y compártelo. ¿Has vivido alguna situación donde tu silencio fue más poderoso que cualquier argumento que podrías haber dado? Los padres del desierto desarrollaron una técnica llamada guardia del corazón, que comenzaba con la guardia de la lengua. Entendían que es imposible tener un corazón puro con una lengua descontrolada. El silencio era la primera línea de defensa contra la contaminación espiritual. En los evangelios apócrifos se preservó una enseñanza donde Jesús explica que existen palabras que edifican el reino de Dios y palabras que lo destruyen. Pero más poderoso que ambas es el silencio lleno de fe, porque permite que sea Dios mismo quien hable a través de las circunstancias. Los teólogos orientales comprendían que el silencio no es vacío, sino plenum, completamente lleno de potencial divino. Es como un vientre espiritual donde se gestan los milagros antes de nacer en la realidad visible. La tradición celta cristiana preservó rituales de silencio que duraban desde la puesta del sol hasta el amanecer. Durante estas horas, reportaban que los velos entre el mundo natural y sobrenatural se adelgazaban, permitiendo experiencias místicas que marcaban sus vidas para siempre. Los evangelistas del primer siglo preservaron una enseñanza revolucionaria. Jesús no solo predicaba con palabras, sino que su silencio tenía poder evangelizador. Cuando permanecía callado ante las acusaciones, su silencio hablaba más fuerte que cualquier defensa, tocando los corazones y despertando conciencias. En 1907, los códices de los padres apostólicos se registra que los primeros mártires creían que es imposible tener un corazón completamente abierto a Dios mientras mantienes una lengua descontrolada. En los pergaminos gnósticos se registró esta enseñanza final. El silencio es el vientre donde nacen todos los milagros, porque, así como Cristo fue concebido en el silencio del vientre de María, todos los milagros de tu vida necesitan el silencio sagrado de tu corazón para poder gestarse y nacer en tu realidad. Hermanos, hemos llegado al final de este viaje hacia la comprensión del poder transformador del silencio sagrado. Lo que has descubierto hoy no es simplemente información, es una llave maestra que puede revolucionar tu vida espiritual para siempre. Los primeros cristianos conocían este secreto que hemos explorado juntos. Controlar la lengua no es represión, es liberación. Cada palabra que retienes por sabiduría se convierte en poder acumulado para cuando realmente necesites hablar con autoridad divina. Cuando implementes estas enseñanzas en tu vida diaria, comenzarás a experimentar lo que los místicos llamaban la transformación silenciosa.
Tu presencia cambiará antes que tus palabras. La gente sentirá paz a tu alrededor sin saber por qué. Los problemas comenzarán a resolverse sin que tengas que defenderte constantemente. Recuerda las palabras de Isaías 30:15, porque así dijo: Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta no es una promesa poética, es una ley espiritual. Cuando aprendes a descansar tu lengua, activas el poder salvador de Dios en tu vida. El silencio que has aprendido hoy no es pasividad, es la forma más activa de fe. Es decirle a Dios: confío tanto en tu poder que no necesito convencerte con mis palabras de lo que ya sabes que necesito. Es la demostración suprema de que has entendido quién es Él y quién eres tú. Los padres espirituales nos enseñaron que cada día tienes la oportunidad de plantar semillas de milagros o semillas de problemas con tus palabras. Pero más poderoso aún es el silencio consciente, que es como preparar la tierra perfecta, donde Dios mismo puede plantar lo que Él considere mejor para tu vida. Imagina cómo será tu vida cuando implementes completamente estas enseñanzas, cuando tu familia note que ya no respondes con ira, cuando tus colegas observen que ya no participas en murmuración, cuando tus amigos perciban que irradias una paz que no pueden explicar. Ese será el momento cuando comprenderás que tu silencio se ha convertido en el idioma nativo del cielo. La transformación que experimentarás no será solo personal, sino generacional. Estarás rompiendo patrones de comunicación tóxica que quizás han estado en tu familia durante décadas. Estarás estableciendo un nuevo estándar espiritual que influenciará a todos los que te rodean. Los antiguos sabían que quien controla su lengua, controla su destino. Pero ahora tú sabes algo más profundo. Quien entrega su lengua a Dios, permite que sea Dios mismo quien controle su destino. Y esa es la diferencia entre el autocontrol humano y el control divino. Te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, porque continuaremos explorando estos misterios profundos que pueden transformar tu vida espiritual. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades, porque en el reino de Dios, lo que bendices se multiplica en tu propia vida. Que el silencio sagrado que has aprendido hoy se convierta en el laboratorio donde Dios geste los milagros más extraordinarios de tu existencia. Que tu lengua controlada sea el altar donde lo divino se manifieste con poder sobrenatural. Gracias por acompañarme en este viaje de revelación. Te invito a continuar explorando estos misterios en el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Que la paz del silencio divino sea tu compañera constante. Cristianos desarrollaron una forma de resistencia silenciosa tan poderosa que convertía a sus propios verdugos. No era pasividad, sino la manifestación más activa del poder divino, operando a través del autocontrol absoluto. Los anacoretas egipcios descubrieron que existe un silencio que rompe maldiciones generacionales. Cuando te niegas a repetir los patrones de habla negativos de tu familia, las quejas constantes, las palabras de escasez, las murmuraciones, cortas cadenas espirituales que habían estado limitando a tu linaje durante generaciones. Imagínate el poder de esta revelación. Cada vez que tus padres hablaban de pobreza, plantaban semillas de limitación en tu subconsciente. Cada vez que tus abuelos repetían patrones de queja, fortalecían fortalezas mentales de derrota. Pero tu silencio consciente puede romper estos ciclos y establecer nuevos patrones de bendición. Los místicos cristianos del Renacimiento desarrollaron una teología del silencio redentor. Creían que así como Cristo cargó nuestros pecados en silencio, nosotros podemos cargar las cargas de otros a través de nuestro silencio intercesorio, transformando situaciones sin pronunciar una sola palabra. En el Apocalipsis 8:1 encontramos algo extraordinario. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto revela que incluso en el cielo, los momentos más poderosos están marcados por el silencio sagrado. Si el cielo necesita silencio para las revelaciones mayores,
¿cuánto más nosotros? Los cabalistas cristianos enseñaban que cada palabra tiene un peso espiritual. Las palabras ligeras, llenas de fe y amor, ascienden hacia Dios. Las palabras pesadas, cargadas de negatividad, caen y crean obstáculos en nuestra vida. El silencio es la balanza que nos permite discernir el peso de nuestras palabras antes de pronunciarlas. Reflexiona profundamente sobre esta pregunta. ¿Qué tipo de herencia espiritual estás dejando con tus palabras a las próximas generaciones? Los contemplativos medievales comprendían que el silencio no es la ausencia de comunicación con Dios, sino su forma más íntima. En el silencio, no necesitamos explicarle a Dios lo que ya sabe, sino simplemente estar presentes para recibir lo que Él quiere darnos. La tradición esicasta desarrolló una práctica llamada respiración del silencio, donde cada inhalación llevaba la presencia de Dios al corazón y cada exhalación liberaba todas las palabras tóxicas acumuladas. Era una forma de purificación continua que transformaba no solo el habla, sino todo el ser. Los padres orientales enseñaban que existe una diferencia entre el silencio que nace del miedo y el silencio que nace de la sabiduría. El primero te paraliza, el segundo te empodera. Cuando aprendes a distinguir entre ambos, tu silencio se convierte en una herramienta de transformación sobrenatural. En los pergaminos gnósticos cristianos se preservó esta enseñanza. El que conoce el poder del silencio, conoce el poder de la creación. Porque así como Dios creó desde el silencio eterno, nosotros podemos crear nuevas realidades desde nuestro silencio consciente y lleno de fe. Los manuscritos de los padres siríacos revelan una práctica secreta llamada el ayuno de Adán. Consistía en retornar al estado de comunicación que Adán tenía con Dios antes de la caída. Una comunicación que trascendía las palabras y operaba directamente desde el espíritu. Estos místicos reportaban experiencias de comunión tan profundas que transformaban su naturaleza física. En el Evangelio de Felipe, texto gnóstico cristiano, se preservó esta revelación. Aquel que posee el conocimiento de la verdad es libre, pero el libre no peca. El que peca es esclavo del pecado, y el primer pecado es el mal uso de la lengua. Esta enseñanza conecta directamente el control de la lengua con la libertad espiritual. Los contemplativos cristianos del Monte Carmelo desarrollaron una técnica donde medían su crecimiento espiritual no por las horas de oración vocal, sino por las horas de silencio consciente. Entendían que cualquiera puede hablar con Dios, pero solo los maduros espiritualmente pueden permanecer en silencio en su presencia sin inquietud. Imagina esta revelación transformadora. Cada momento que pasas en silencio consciente ante Dios equivale a horas de oración tradicional, no porque la oración sea menos valiosa, sino porque en el silencio accedes a dimensiones de comunicación divina que las palabras no pueden alcanzar. Los padres del desierto enseñaban que existe un silencio que sana y un silencio que libera. El silencio que sana restaura heridas emocionales y espirituales que ni siquiera sabías que tenías. El silencio que libera rompe ataduras mentales y espirituales que han estado limitando tu potencial divino. En los pergaminos del Mar Muerto se encontró una oración que decía: «Bendito sea el Altísimo, que nos enseñó que su voz se escucha mejor en el silencio de nuestro corazón que en el ruido de nuestras palabras». Esta comunidad espiritual había descubierto el secreto de la comunicación celestial. Los cabalistas cristianos medievales creían que cada vez que silencias una palabra de ira, liberas un ángel. Cada vez que retienes una queja, das nacimiento a una bendición. No era superstición, sino la comprensión profunda de cómo nuestras palabras afectan las dimensiones espirituales invisibles. Reflexiona sobre esta pregunta que puede cambiar tu perspectiva. ¿Cuántos ángeles has liberado en tu vida al controlar tu lengua? ¿Y cuántas bendiciones has abortado al no hacerlo? La tradición ortodoxa rusa preservó rituales de silencio intercesorio, donde comunidades enteras permanecían en silencio durante días
intercediendo por sanidades, liberaciones y milagros. Los resultados documentados incluían sanidades masivas, conversiones sobrenaturales y manifestaciones del poder divino que marcaron regiones enteras. Los místicos cristianos comprendían que el silencio no es inactividad, sino la actividad más intensa del espíritu. En el silencio, tu alma trabaja a niveles que tu mente consciente no puede percibir, procesando, sanando, liberando y creando nuevas realidades en las dimensiones celestiales. Los eremitas cristianos del siglo V desarrollaron una comprensión revolucionaria. Cada palabra que pronuncias consume energía creativa del alma. Cuando hablas demasiado, especialmente de cosas negativas, agotas tu capacidad para crear milagros. El silencio recarga esa energía creativa y la concentra para manifestaciones poderosas. En los textos apócrifos se preservó esta enseñanza de Jesús. El que aprende a callar cuando tiene razón, aprende el lenguaje del reino. Esta sabiduría revela que el silencio consciente es una forma superior de comunicación que conecta directamente con la frecuencia celestial. Los códices de los padres capadocios revelan el secreto supremo del silencio divino. Cuando aprendes a callar tu lengua, despiertas la lengua de tu espíritu. Esta lengua espiritual no pronuncia palabras audibles, sino que habla en frecuencias que solo Dios puede escuchar y que mueven montañas en las dimensiones invisibles. En el Evangelio de María Magdalena, texto gnóstico del siglo II, se preservó una enseñanza donde Jesús explica que existe un nivel de oración que trasciende las palabras y opera desde el silencio que clama más fuerte que cualquier voz. Esta era la oración de los iniciados, aquellos que habían aprendido a comunicarse directamente con el corazón del Padre. Los monjes basilios desarrollaron una práctica llamada la vigilia del silencio santo, donde permanecían despiertos toda la noche en silencio absoluto, permitiendo que Dios obrara en sus corazones sin interferencia alguna. Reportaban que una sola noche de esta práctica equivalía a meses de crecimiento espiritual tradicional. Imagina el poder de esta revelación. Mientras duermes, tu subconsciente sigue procesando las últimas palabras que pronunciaste antes de acostarte. Si fueron palabras de queja, tu alma pasa la noche recreando problemas. Si fueron palabras de fe, tu espíritu pasa la noche gestando milagros. Pero si entras al descanso en silencio sagrado, permites que sea Dios quien programe tu noche. Los contemplativos cristianos de la Edad Media descubrieron que existe una anatomía espiritual del silencio. Identificaron que cada órgano del cuerpo responde de manera diferente al silencio consciente. El corazón se aquieta, la mente se clarifica, el hígado se desintoxica y el espíritu se expande. En los manuscritos de los valdenses se preservó una oración que decía: Señor, enséñanos a orar sin palabras, a adorar sin sonidos, a interceder sin voces, para que nuestro silencio sea más elocuente que cualquier sermón. Esta comunidad había comprendido que el silencio es la forma más pura de adoración. Los padres orientales enseñaban que cuando controlas tu lengua por 40 días consecutivos, sin murmurar, sin quejarte, sin hablar negativamente, activas lo que llamaban el gen de Abraham, una herencia espiritual que te conecta directamente con las promesas divinas dadas a los patriarcas. Piensa profundamente en esta pregunta transformadora. Si fueras a vivir tus últimos 40 días en la tierra, ¿cómo cambiarían las palabras que eliges pronunciar cada día? La tradición esicasta nos enseña que el silencio no es la ausencia de Dios, sino su presencia más concentrada. En el silencio, no tenemos que competir con nuestros propios pensamientos para escuchar su voz. Es como sintonizar una radio celestial en la frecuencia más clara posible. Los místicos cristianos comprendían que cada vez que retienes una palabra de venganza, plantas una semilla de justicia divina. Cada vez que silencias una respuesta sarcástica, siembras misericordia en tu futuro. Cada vez que te callas cuando tienes derecho a defenderte, invitas a Dios a ser tu defensor. Los cabalistas cristianos del Renacimiento
desarrollaron mapas espirituales que mostraban cómo el silencio de la lengua está directamente conectado con la apertura del corazón,